Aunque no lo creas, estás aquí por una razón más grande de lo que imaginas. No fue casualidad que llegaras hasta este punto. El universo tiene una forma particular de guiarnos hacia las respuestas que necesitamos y las verdades que aún no sabemos que estamos listos para escuchar. Quizás has sentido la herida de no ser valorado o el peso de la incertidumbre en el corazón. Pero lo que aún no sabes es que este dolor tiene un propósito mayor. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu percepción y darle un nuevo sentido a tu historia. Prepárate, porque estás a punto de ver el poder transformador de la autenticidad y el despertar interior. Soy Cosmin y llevo años acompañando a personas en el camino de descubrir su propósito y liberar todo su potencial. A través de mis talleres, mentorías y ebooks, he ayudado a cientos a transformar sus vidas, ofreciendo herramientas únicas y efectivas para superar límites y vivir con significado. ¿Te sientes listo para dar el paso hacia tu cambio? No sigas posponiéndolo. En el comentario fijado de este video encontrarás mi ebook, una guía práctica y poderosa que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has deseado. La experiencia de no ser valorado es tan antigua como la humanidad misma. Este sentimiento, el de haber sido dejado de lado, ignorado o incluso subestimado, puede despertar un complejo de rechazo, una respuesta psicológica que nos lleva a cuestionarnos profundamente. Sin embargo, es aquí donde el inconsciente individual y colectivo juega un papel vital, moldeando nuestras respuestas, deseos y, en última instancia, nuestras relaciones. Carl Jung sostenía que el inconsciente no solo es el depósito de nuestros recuerdos y experiencias, sino también el espejo que refleja nuestras más íntimas proyecciones. Así, cuando alguien no nos valora, puede estar proyectando en nosotros sus propias sombras, los aspectos de su psique que se niega a aceptar. En la dinámica de relaciones, esta falta de valoración se puede interpretar como una fase inicial de negación. Desde una perspectiva junguiana, la proyección es un mecanismo que se activa cuando el individuo no ha integrado ciertos aspectos de su personalidad. La persona que no nos valora está proyectando su incapacidad para reconocer aspectos valiosos en sí mismo. En otras palabras, no puede ver nuestro valor porque aún no ha reconocido su propio valor. Así, el acto de no valorar al otro se convierte en una defensa inconsciente frente al dolor de enfrentar sus propias sombras. La teoría junguiana sugiere que este tipo de personas puede experimentar un proceso de transformación cuando comienzan a aceptar estas partes reprimidas. Al principio, su inconsciente las mantiene ocultas y entonces niegan aquello que realmente buscan o valoran. Esta negación, sin embargo, no es permanente. A medida que los conflictos internos aumentan, también crece su inquietud hacia lo que un día ignoraron. En su proceso de individuación, el camino hacia la integración de todas las partes de la personalidad, esa persona podría, sin darse cuenta, comenzar a percibir una atracción hacia quien anteriormente despreció o menospreció. La obsesión es el resultado de esta dinámica. La persona proyecta sus deseos reprimidos y conflictos internos en alguien que simboliza lo que aún no ha aceptado en su propia psique. Esta fijación o compulsión no es más que una búsqueda inconsciente de la reconciliación de su propio ser a través de quien, en su inconsciente, representa aquello que le falta. Cuando hablamos de quien no te valoró, no nos referimos simplemente a una falta de reconocimiento superficial. Este tipo de desinterés toca un nivel profundo, ya que implica la negación de ciertas cualidades en ti que le resultan amenazantes o desafiantes para sus propias percepciones. Lo que se ignora en el otro muchas veces refleja lo que se ignora en uno mismo. La indiferencia inicial es entonces una reacción inconsciente ante una amenaza que la psique no está lista para confrontar. Sin embargo, el inconsciente es persistente
y lo que ha sido reprimido se encuentra en una especie de tiempo de espera, esperando su oportunidad para salir a la superficie. Aquí, en este punto de ruptura, se transforma el desinterés en una obsesión. Cuando la psique comienza a procesar estos aspectos reprimidos, la figura del otro, en este caso, tú, pasa de ser insignificante a tener una fuerza magnética casi inevitable. Desde una perspectiva junguiana, esto es el inconsciente buscando desesperadamente completar su proceso de integración. En esta primera fase, el obsesionado experimenta una creciente atracción por la persona que antes ignoraba. Este interés renovado no está basado en los hechos objetivos, sino en una idealización alimentada por su propio inconsciente. Aquí, tú te conviertes en un símbolo, un arquetipo que representa para esa persona todo lo que le falta y aún no ha integrado. En conclusión, esta primera parte explora cómo, cuando alguien no te valoró, en realidad estaba proyectando su propio vacío, sus carencias y sombras sin resolver. Al encontrarse consigo mismo y comenzar a descubrir lo que ha reprimido, surge la obsesión. Un intento inconsciente de redescubrir en ti lo que aún no ha aceptado de sí mismo. Esto marca el inicio de una relación compleja, donde lo que uno busca desesperadamente en el otro es, en realidad, una búsqueda de la propia identidad y completitud. El arquetipo de la sombra, un concepto central en la teoría de Jung, representa todas las cualidades que una persona rechaza, esconde o reprime. En el caso de quien no te valoró, es posible que tú hayas representado aspectos de su propia sombra que le resultaron demasiado intensos o incómodos. Desde este ángulo, el rechazo o indiferencia inicial no fue más que una reacción ante la propia incapacidad de confrontar su lado oscuro. Cuando algo o alguien nos recuerda partes de nosotros mismos que no queremos aceptar, surge una respuesta de rechazo. Sin embargo, cuanto más fuerte es esa negación, mayor será la energía que se acumula en el inconsciente y eventualmente esta energía se desborda. La proyección en las relaciones es inevitable y especialmente en aquellas que nos marcan, nos transforman. Es común que quien inicialmente no valoró a otra persona haya proyectado en ella los aspectos que no ha integrado de su propia sombra. Por ejemplo, si una persona no valora la empatía, la sensibilidad o la determinación en otro, puede ser que éstas sean cualidades que teme o rechaza en sí misma. En lugar de aceptarlas, las proyecta en el otro y responde con desprecio o indiferencia. Con el tiempo, a medida que la sombra no aceptada sigue ejerciendo presión, surge una atracción intensa, que Jung describe como un fenómeno de inflación de la sombra. Esta inflación es la acumulación de toda la energía que ha sido suprimida, y cuando finalmente se manifiesta, lo hace en forma de obsesión. La persona siente una compulsión casi incontrolable hacia quien antes ignoró, como si ese otro fuera la única respuesta a un vacío existencial que no sabe llenar. Aquí comienza un proceso paradójico. Quien no te valoró de pronto siente que le haces falta, pero no como alguien concreto, sino como una imagen de aquello que necesita para sanar. La obsesión se convierte en una vía de escape de sus propios conflictos, donde tú te transformas en el símbolo de su propia reconciliación interna. Desde una perspectiva junguiana, el yo, ego, solo puede llegar a completarse cuando interactúa con el tú, que se convierte en un espejo de su propio ser. En relaciones donde uno no es valorado, existe una falta de conexión entre el yo y el otro, ya que el yo no puede reconocer en el otro un valor que todavía no acepta en sí mismo. Sin embargo, cuando este proceso comienza a cambiar y el yo empieza a darse cuenta de lo que le falta, el tú se convierte en un símbolo de aquello que anhela integrar. Es interesante notar que la obsesión hacia quien antes se ignoró surge cuando el ego comienza a ceder y permite que el inconsciente le muestre las carencias internas. La persona obsesionada no puede evitar sentirse atraída hacia aquello que su inconsciente ve
como una oportunidad de completitud. Sin embargo, esta atracción no es hacia la persona en sí, sino hacia lo que representa. En otras palabras, en esta fase, la obsesión no es amor, sino una búsqueda inconsciente de la propia integridad. La obsesión en esta etapa se convierte en una fase en el camino de individuación, el proceso que Jung describió como el viaje hacia la totalidad del ser. En la medida en que la persona se obsesiona, está dando los primeros pasos en el reconocimiento de su sombra. Quien antes ignoró o despreció a otro, de pronto se enfrenta con sus propios vacíos, y la necesidad de llenar esos vacíos lo arrastra hacia la obsesión. Es importante notar que este proceso no garantiza un resultado positivo. La obsesión puede llevar al autodescubrimiento y a la aceptación de la sombra, pero también puede desencadenar conflictos internos si la persona no está preparada para integrar esos aspectos reprimidos. En muchos casos, el obsesionado intentará poseer o controlar a quien proyecta su sombra, buscando llenar su vacío de una forma externa, en lugar de resolverlo internamente. En esta segunda parte, hemos explorado cómo el arquetipo de la sombra y el proceso de proyección son responsables de la transformación de la indiferencia en obsesión. Quien no te valoró inicialmente, al no reconocer su propia sombra, se obsesiona contigo cuando comienza a confrontarse con sus propias carencias y busca desesperadamente integrar esos aspectos de sí mismo. La relación se convierte así en una especie de espejo oscuro, donde cada uno refleja lo que el otro rechaza o anhela profundamente. A medida que la obsesión crece, quien no te valoró pasa de la indiferencia a una intensa idealización. Esta es una etapa en la que tú dejas de ser una persona concreta y te conviertes en un símbolo de todo aquello que esta persona siente que le falta o que necesita desesperadamente. En este punto, ya no estás siendo visto como alguien real, sino como una construcción ideal, como una solución externa para sus conflictos internos. Este fenómeno es lo que Jung llama la proyección del ánima, en el caso de un hombre hacia una mujer, o el animus, en el caso de una mujer hacia un hombre, en el que aspectos internos y no integrados del inconsciente se proyectan en el otro. Esta idealización no solo es una defensa inconsciente frente al dolor de enfrentar la realidad, sino también un intento de resolver la incompletitud a través del otro. Desde una perspectiva junguiana, este es un reflejo del mito de la salvación, en el que una persona busca, en la figura de otra, algo que pueda redimirla o sanarla de sus propias heridas. Sin embargo, el problema surge cuando esta persona se da cuenta de que el otro no es el ideal que ha imaginado, sino alguien con su propia complejidad, imperfecciones y autonomía. Esta etapa de idealización es extremadamente peligrosa, pues convierte al obsesionado en alguien emocionalmente dependiente. La idealización proyectada en el otro se vuelve una necesidad, y quien antes no valoraba de pronto siente que sin esa persona, su vida pierde sentido. El otro se convierte en un refugio para la sombra no integrada, y por lo tanto, en una especie de antídoto contra el vacío interno. La dependencia emocional es una de las señales más evidentes de la sombra proyectada en el otro. La obsesión y la idealización dan lugar a la necesidad de controlar y poseer, de asegurarse de que esa persona idealizada permanezca cerca para evitar que la realidad vuelva a enfrentarse. Sin embargo, este intento de posesión no es más que una ilusión, pues el otro jamás podrá cumplir ese rol de salvador que el obsesionado ha construido en su mente. Es en esta fase que muchas relaciones se vuelven conflictivas, ya que el obsesionado busca en el otro un sentido de identidad y completitud que debería encontrar en su propio proceso de individuación. La tensión interna crece, y con ella, la frustración de ver que el otro no puede llenar ese vacío existencial.
Esto puede llevar a una crisis donde el obsesionado debe elegir entre continuar en una relación irreal o aceptar el desafío de su propio crecimiento interior. La proyección de la idealización se asemeja al mito de la completitud, la creencia de que existe alguien allá afuera que puede llenar todos los vacíos internos, sanar todas las heridas y traer paz a nuestras almas. Esta ilusión es poderosa, ya que ofrece una escapatoria a los conflictos internos sin la necesidad de enfrentarlos directamente. Pero al mismo tiempo, es una ilusión peligrosa, ya que el otro no puede cumplir con esas expectativas y tarde o temprano, la proyección se desmorona. Es aquí donde surge la desilusión, un momento crucial en el proceso de obsesión. Jung describe la desilusión como un despertar de la proyección, un doloroso pero necesario encuentro con la realidad. Quien no te valoró, al idealizarte y luego encontrarse con la realidad de que eres una persona con tus propias particularidades y límites, enfrenta a un choque de expectativas. La desilusión le revela que su obsesión era, en el fondo, una ilusión creada por sus propias necesidades no resueltas. Esta etapa es esencial para el crecimiento, ya que permite que el obsesionado vea al otro con una nueva perspectiva, sin la carga de la idealización. Este proceso de desencantamiento puede llevar a una profunda transformación personal, si la persona es capaz de reconocer que el otro nunca fue la solución a sus problemas, sino solo un reflejo de sus propias carencias. En el momento en que la idealización se rompe y la realidad se impone, quien no te valoró se enfrenta al dolor de la pérdida. Este dolor no es simplemente la nostalgia de lo que podría haber sido, sino una crisis existencial que despierta aspectos profundos y reprimidos de su propia psiquis. La persona obsesionada siente que ha perdido no solo a una persona, sino una parte de sí misma, algo que, sin saberlo, había estado proyectando en ti. La pérdida y el dolor, aunque intensos, son esenciales para el proceso de individuación, el camino hacia la integración total del ser. Este dolor es un recordatorio de que el otro nunca podría haber sido la solución definitiva a sus problemas, sino que el verdadero trabajo debe realizarse dentro de uno mismo. Como Jung enfatizaba, el crecimiento real ocurre solo cuando aceptamos la oscuridad, cuando enfrentamos el sufrimiento en lugar de evitarlo. En este punto, la obsesión se convierte en una oportunidad para que quien no te valoró enfrente sus propias heridas, se cuestione sus patrones de comportamiento y comience un proceso de sanación interna. En el dolor de la pérdida, quien se obsesiona contigo enfrenta una disolución de su ego, un fenómeno que Jung describe como una muerte simbólica del ego, necesaria para que el yo auténtico pueda surgir. El ego, con sus apegos, ilusiones y proyecciones, se resiste a la aceptación de la realidad, porque esa aceptación implica soltar el control y reconocer que el otro no es un objeto a poseer, sino un ser independiente. A medida que la persona en duelo se abre al dolor y lo permite transformarse en autocompasión y entendimiento, su ego pierde su rígida estructura. Surge, entonces, una oportunidad para la trascendencia, donde la persona reconoce la naturaleza ilusoria de su obsesión y comienza a mirar hacia adentro, en lugar de seguir proyectando su felicidad en otra persona. Este proceso permite al obsesionado descubrir su yo auténtico, un yo que no depende de la validación externa, sino que encuentra valor y completitud en la aceptación y en la integración de todos los aspectos internos, tanto los luminosos como los oscuros. Esta fase de autoconocimiento puede despertar una nueva paz, en la que el obsesionado entiende que la relación pasada, aunque dolorosa, fue una guía hacia su propio crecimiento. La comprensión de que el otro no es un salvador ni una fuente de felicidad incondicional abre un nuevo horizonte. Quien no te valoró y finalmente se obsesionó contigo puede comenzar a ver la relación como una oportunidad de crecimiento en lugar de una pérdida. Con el tiempo,
Esta persona puede aprender a honrar la experiencia como un paso necesario en su camino hacia la individuación y el autoconocimiento. Este proceso de integración permite a la persona liberar la obsesión y experimentar una paz renovada, donde ya no busca en el otro una respuesta a sus propios vacíos. Ahora puede mirar hacia atrás con gratitud, viendo en el otro un maestro de vida que le mostró las partes de sí mismo que necesitaban atención. Desde esta perspectiva, quien una vez no te valoró, ahora puede valorarte en un sentido profundo, reconociendo el impacto positivo que tu presencia tuvo en su evolución personal. El camino hacia la integración no solo sana las heridas, sino que también abre la posibilidad de experimentar el amor de una manera más plena y genuina. Jung creía que solo cuando el individuo ha integrado sus propios aspectos inconscientes, puede estar verdaderamente abierto a amar sin apegos ni proyecciones. En este nuevo estado de autocomprensión, el amor ya no se basa en la necesidad de llenar vacíos, sino en la capacidad de compartir una vida en autenticidad y en respeto por la otra persona como un ser independiente. En esta última fase, quien no te valoró y llegó a obsesionarse contigo, ha pasado por un ciclo completo de transformación, similar a un renacimiento simbólico que Jung describe como el encuentro con el sí mismo. Este proceso, aunque difícil, ofrece una oportunidad para la liberación y el despertar de una conciencia renovada. En esta etapa, la persona deja atrás no solo la obsesión, sino también las proyecciones, idealizaciones y carencias que alimentaron su dependencia emocional. Ahora, se encuentra en un punto de integración en el que puede experimentar una nueva relación con su propia esencia y el mundo que la rodea. Primero, la muerte del yo idealizado y el encuentro con el sí mismo. Al inicio de una obsesión, quien no te valoró construye una imagen de ti que está basada en sus propias proyecciones y necesidades inconscientes. En lugar de verte como eres realmente, te percibe como un símbolo, una figura que representa todo lo que siente que le falta. Este símbolo es su yo idealizado, una construcción mental que le permite escapar de sus propios conflictos internos. Sin embargo, a medida que la relación se profundiza y las proyecciones se disuelven, esta imagen idealizada se va desmoronando, y con ello, el ego que había construido en torno a esa imagen. Este desmoronamiento puede parecer doloroso y aterrador, pero es una fase necesaria para el crecimiento. Al dejar de proyectar sus deseos y expectativas en ti, la persona comienza a enfrentarse consigo misma, con sus propias sombras y sus deseos más profundos. Es en este punto que comienza el proceso de individuación, el camino hacia la integración de la totalidad del ser. Este viaje hacia el sí mismo requiere valentía y honestidad, pues implica ver la propia realidad sin las distorsiones de la proyección y aceptar la responsabilidad personal en el propio bienestar y evolución. La muerte del yo idealizado es una liberación, una oportunidad para que la persona comience a explorar su identidad auténtica, libre de la influencia de los deseos y miedos proyectados en el otro. A través de esta experiencia, quien antes estaba atrapado en una obsesión, encuentra la libertad de redescubrir su propia esencia y de abrirse a nuevas posibilidades de autoconocimiento y crecimiento espiritual. 2. La integración de la sombra y el nacimiento de la sabiduría. Jung describió el proceso de integrar la sombra como un acto de reconciliación con los aspectos rechazados y reprimidos de nosotros mismos. En el contexto de una obsesión, la sombra toma la forma de aquellos deseos no expresados, temores y vulnerabilidades que la persona ha proyectado en el otro. Al integrar estas partes de su ser, quien ha pasado por la obsesión comienza a experimentar una paz interior que antes le resultaba inalcanzable.
La integración de la sombra es un proceso de autocompasión y aceptación, en el que el individuo aprende a ver sus propias limitaciones y fallas sin juzgarse. A través de este proceso, la persona que antes no te valoró aprende a reconocerte como alguien independiente, un ser complejo con tus propias luchas, aspiraciones y limitaciones. Ya no te percibe como un objeto o símbolo de sus propios deseos, sino como alguien con una vida y una esencia únicas. Esta comprensión genera una nueva forma de sabiduría, un conocimiento profundo sobre el valor de las relaciones humanas como espejos del alma. La obsesión se convierte en una lección valiosa, que enseña la importancia de ver al otro tal como es, sin expectativas o ilusiones que distorsionen la realidad. La integración de la sombra permite a la persona acceder a una nueva dimensión de su ser, en la que puede experimentar una libertad emocional y una autonomía espiritual que antes le eran desconocidas. En este estado de conciencia, el obsesionado se da cuenta de que ya no necesita buscar en el otro una solución a sus propios conflictos, sino que tiene la capacidad de encontrarse a sí mismo y de vivir en armonía con sus propios deseos y aspiraciones. Tercera, la redefinición del amor como expresión de libertad y autenticidad. A medida que quien no te valoró integra sus proyecciones y encuentra un sentido de paz interior, experimenta una transformación en su comprensión del amor. En lugar de ver el amor como una forma de llenar sus vacíos o de poseer a otro, comienza a entenderlo como una expresión de libertad y autenticidad. Jung describía el amor verdadero como un acto de entrega, en el que cada persona respeta la individualidad del otro y permite que ambos crezcan y se desarrollen en libertad. Esta nueva comprensión del amor como algo que no busca controlar o poseer, sino que valora y respeta la libertad del otro, es una de las lecciones más profundas que la persona obsesionada puede aprender. En lugar de ver a la otra persona como un objeto de sus deseos, comienza a reconocer su valor intrínseco y a apreciar la relación como un espacio de crecimiento mutuo y de conexión espiritual. El amor auténtico es una fuerza transformadora que no teme al cambio y que permite a cada individuo ser fiel a sí mismo. Al liberarse de las ataduras de la obsesión, quien antes no te valoró puede experimentar un amor más puro y genuino que se basa en la comprensión, la compasión y el respeto mutuo. Este amor no es una posesión, sino un reconocimiento de la esencia única de cada persona y de la capacidad de cada uno para contribuir al bienestar del otro sin perder su propia identidad. Cuarta, la paz interior y la libertad de la obsesión. Al final de este proceso, quien antes no te valoró y se obsesionó contigo, alcanza un estado de paz interior y de libertad emocional. La obsesión, que antes era una carga que le impedía ver la realidad con claridad, se disuelve en un sentimiento de gratitud y de respeto hacia la experiencia vivida. Ahora puede mirar hacia atrás y reconocer que, aunque la relación fue dolorosa, también fue una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal. Este estado de paz interior es un testimonio del poder transformador de la autocomprensión y de la capacidad humana para superar el sufrimiento a través de la integración y el autoconocimiento. Al liberarse de la obsesión, quien no te valoró encuentra un sentido renovado de propósito y de libertad, en el que puede vivir en armonía consigo mismo y con los demás. La libertad de la obsesión no es una simple ausencia de deseo o de apego, sino una expresión de autonomía y de autoaceptación. En este estado, la persona ya no necesita buscar en el otro la validación o la seguridad que antes le parecían indispensables. Ha aprendido a confiar en su propia capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y a encontrar sentido y valor en su propia existencia. 5. La transformación espiritual y la apertura a nuevas posibilidades. El proceso de transformación por el que ha pasado quien no te valoró es una especie de renacimiento espiritual.
en el que ha dejado atrás las ilusiones y los apegos del ego para encontrarse con una dimensión más profunda de su ser. Esta experiencia le permite abrirse a nuevas posibilidades de crecimiento y de autocomprensión, en las que puede experimentar una conexión más auténtica y profunda con los demás y con el mundo. Al llegar a este punto, la persona ha trascendido la obsesión y ha integrado en su vida las lecciones aprendidas a través de su relación contigo. Este nuevo estado de conciencia le permite vivir en el presente, libre de las proyecciones del pasado y abierto a las experiencias del futuro. Ahora puede ver la vida como un camino de aprendizaje continuo, en el que cada relación y cada experiencia son oportunidades para crecer y evolucionar. Este renacimiento espiritual es un recordatorio del potencial de cada ser humano para transformar el sufrimiento en sabiduría y el dolor en amor. A través de la autocomprensión y la integración de las propias sombras, quien antes no te valoró puede experimentar una libertad y una paz que le permiten vivir en armonía consigo mismo y con los demás. Este estado de transformación es la culminación del proceso de individuación, el camino hacia la realización del sí mismo y la manifestación plena de la esencia interior. En esta última parte, hemos explorado cómo la persona que no te valoró y se obsesionó contigo puede, finalmente, alcanzar un estado de paz interior, libertad y crecimiento espiritual. A través de la integración de su sombra, la redefinición del amor y el renacimiento de su conciencia, esta persona ha encontrado una nueva forma de vivir en armonía con su ser y con el mundo. En este camino, la obsesión se ha transformado en sabiduría y el dolor de la pérdida en una oportunidad de autoconocimiento y de amor verdadero. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para no perderte más contenido que te ayude a descubrir tu verdadero valor y propósito. Y, si te sientes identificado, comenta la frase: "Mi valor no depende de quien me vea, sino de quien soy en esencia". Estoy leyendo tus comentarios y emocionado de acompañarte en este camino.